Profesora tiene el audio apagado. Muchas gracias, Eliana. Bueno, les mencionaba, eh, buenos días, bienvenidas. Estamos aquí las mujeres reinando, no vemos todavía a sus compañeros, a los caballeros, no vemos a ningún valiente, pero sí vemos a cuatro madrugadoras. Eliana, pues agradezco mucho su puntualidad, igualmente que Eileen, y bueno, también la puntualidad de Caterina y María Elena, que también se nos han agregado. Bueno, miren, el primer valiente, tenemos a Luis, el único representante de los varones por el momento. Y pues el día de hoy vamos a dar inicio, o mejor dicho, continuación a lo que era la explicación de la clase. Espérense un momentito. ¿Si me escuchan bien o apago el ventilador? No, sí se lo escucha bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Listo. Hacemos más grande esto. Mientras tanto, ¿cómo les ha ido con las tareas? Con la tarea, porque es una básicamente. ¿Han tenido algún problema en la realización de la tarea o está todo bien? Creo yo que todo bien. Sí, pero me asusta que se queden callados, porque es o todo bien o ni siquiera me he hecho la tarea. Eso significa, puede significar lo uno o lo otro. Miren, en la administración siempre nosotros tenemos que ponernos en distintas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si es sí y qué pasa si es no? Entonces, ahí vienen otras opciones y otras posibilidades. Nosotros también tenemos que siempre tener ese pensamiento estratégico, administrativo y siempre tenemos que ver esas dos opciones e ir un poquito más allá, ser bastante imaginativos. Bueno, ya directamente lo que es la unidad número uno, que ya estamos casi finalizándola. El día de hoy vamos a finalizarla, ¿ya? La empresa como realidad económica es el tema de la unidad. Entonces, la finalidad de esta unidad es que ustedes se familiaricen con las empresas y especialmente con el rol eh, importante que tiene la sociedad en el desarrollo local, para generar fuentes de empleo también. Entonces, todo eso es bastante importante. Y hemos empezado en la primera clase a hablar un poco de historia. Nos retrocedimos en una máquina del tiempo para poder ver cómo es que se iniciaron, cuándo, en qué época iniciaron las empresas. ¿No? ¿Cuándo inició? Voy a compartir porque me gusta más acá estar intentando con ustedes. Solamente si sea necesario, ahí les comparto, ¿ya? Entonces, ¿cuándo iniciaron las empresas? ¿En qué momento se iniciaron a través del tiempo? En el pasado. Pues hablábamos nosotros de la época de Cristóbal Colón, más o menos por esa época, ¿ah? De la época en donde existían un orden jerárquico, pero de la nobleza, en donde el rey, los príncipes, los condes, los nobles eran los que manejaban sus propiedades, las propiedades, las extensiones de terreno, y pues ellos lucraban también, cobraban impuestos y hacían de que todas las personas que estuvieran en ese territorio trabajasen prácticamente para ellos, existiendo pues un sistema muy pobre, pero cuando se expandieron a través de sus barcos, de sus flotas navieras, los países que tenían acceso al mar, acceso a grandes ríos, es que ellos comenzaron a expandirse y el mercantilismo comenzó a existir. Como ya habían otro tipo de ingresos, ya el poder económico no solamente residía en la nobleza, sino también en aquellas personas que comenzaron a llamarse burgueses, aquellas personas monopolistas que comenzaron a abarcar mucha cantidad de comercio de oro, de plata y de cobre. Acuérdense que en esas épocas las personas y los países que tenían más manejo, más cantidad de metales preciosos eran pues los más desarrollados. Poco a poco todo esto fue cambiando cuando vino la época de la revolución industrial. Allí pues aparecieron las primeras empresas, perdón, máquinas a vapor, entre ellos el tren. Y el tren, al ser a vapor, pues acortaba distancias
que antes era difícil acceder o que se demoraba mucho tiempo. Imagínense que yo mato una vaca y mi vaca tiene que ir de un país a otro país. Ya cuando llegue, ya llega podrida. Obviamente ellos tenían su método de curtido, les ponían sal para que la misma sal hiciera que el líquido del animal, del ser vivo, saliera, se expulsara y evitara que esos jugos pudrieran la carne, ¿no? Entonces era más bien carne seca, carne salada para poder mantener y para poder trasladar de un lado a otro. Bueno, asimismo, pues poco a poco fue creciendo este emporio, las máquinas que fueron a vapor primero, después se transformaron a carbón, después se transformaron a máquinas a petróleo, pues vino también la electricidad, fueron evolucionando, todo este boom incentivó a que se produzca más, a que haya más fábricas, a que se produzca de una forma pues masificada. Allí comenzaron en esa época, comenzaron a existir eh, producción, altos niveles de producción y también una cultura de consumo. O sea, si hay muchísimas, no sé, cocinas, pues las cocinas se abaratan porque hay demasiadas cocinas y lo que hace es que la persona que ya ha comprado una cocina, como hay un modelo nuevo, ahí viene la innovación, la creatividad. Entonces, ¿cómo hago que una persona me compre otro artículo de lo que yo estoy produciendo? Metiendo la innovación. Es lo que pasa con los teléfonos celulares, mis queridos estudiantes. Los teléfonos celulares nos sirven por muchos años, pero llega un momento en que el teléfono celular, no sé, pues según nosotros, se puede volver obsoleto, o sea, ya no me gusta el color, hay unos que ya vienen con colores, con degradados, la cámara la mejoran, tienen otro tipo de servicios, o se ponen lentos, ¿ya? Entonces, eso es en el sistema empresarial, en el sistema económico, eso es como obligar al consumidor, obligar a la población, obligar a las personas a que constantemente estén consumiendo. Pero ¿qué pasaba con aquellos productos antiguos? Los hacían tan bien, pero tan bien, que difícilmente se dañaban. Por lo general los hacían de forma artesanal, los hacían al inicio, pues, los hacían a mano. Imagínense en esos carros, como les decía, el ejemplo de las cocinas, las licuadoras, las refrigeradoras, eran hasta las licuadoras, eran productos que han durado los que recién se produjeron, se producieron, duraron muchos años, muchos años. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas no se veían obligadas a comprar. Hay algo que se llama en la administración, siempre recuerden esta palabra, algo que se llama obsolescencia programada. Ya cada vez que yo lo nombro en mi casa, mis hijos me dicen, sí, mami, obsolescencia programada. Ya están cansados de escucharme decir eso. ¿Es por qué? Porque los productos de hoy no es que sean de mala calidad, pero ya vienen con esa obsolescencia programada. Por ejemplo, yo me compro una impresora y la impresora nomás tiene para imprimirme 1000 hojas. Llega a ese tope y automáticamente está programada para no servir. ¿Mm? Tendré que llevar o tendré que comprar una nueva o tendré que llevarla a un técnico para que ahí me le haga un montón de cositas y pues pueda funcionar, ¿ya? Pero las personas que fabrican la impresora la hacen a propósito con esa intención de que el mismo producto caduque en cierta temporada. Igualmente con la tecnología, hablando de teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, etcétera, la tecnología también está programada para que en algún momento se vuelva obsoleta y la persona tenga que volver a comprar. Por eso es que al cabo de un par de años, los teléfonos, las computadoras, las tablets, todo lo que tiene que ver con tecnología se vuelve muy lento, ¿no? Pide actualizaciones y ya como que no nos es tan funcional, aunque la computadora, aunque el teléfono siga funcionando, ya no solamente por la sensación de decir, yo quiero estar a la moda, yo quiero el último teléfono de la última generación, ¿ya? Sino que también es por, bueno, estatus también, sino que también es considerando el hecho de que ya no es tan funcional el equipo, el aparato tecnológico como lo era antes, porque la tecnología también está programada para que se vuelva obsoleta
y para que en poco tiempo tengamos nosotros que volver a consumir. Eso es para poder asegurarse ellos mismos, las empresas que producen, que lo que producen se ha consumido. Y también algo que ellos se dieron cuenta, no solamente de hacer las cosas de muy buena calidad y les estaba perdiendo mercado y ventas, sino también el hecho de hacer producción en masa. Si yo produzco algo en masa, hay tanto de ese producto, hay mucha oferta de ese producto y poca demanda que hace que la gente no consuma tanto. Vamos a intentar un poquito. ¿Ustedes saben qué es oferta y qué demanda? ¿Qué es demanda? Con mucha confianza díganlo, que no hay problema si nos equivocamos. ¿Mm? O si no, rapidito, googleenlo ahorita para ver qué es oferta, qué es demanda. Utilicen IAS, ChatGPT, Gemini. Días. María Elena, cuéntenme. Demanda es cuando se necesita un producto en consumo masivo. Por ejemplo, ahorita estamos con lo de las mascarillas. Como ya se había pasado la pandemia, vino ahorita esta nueva enfermedad y se necesitaba las mascarillas y como hay alta demanda ya se han agotado. Entonces, como Es, el uso masivo de un producto. y la demanda la ponemos nosotros, las personas que compramos, que consumimos o que necesitamos ese bien o ese servicio. ¿No? Entonces, por ejemplo, si hubiese muchísimas mascarillas en todas las farmacias, aunque la demanda se incrementara ahorita por todo lo que estamos viviendo, entonces no pasaría nada, se seguiría manteniendo la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Una equidad, entre comillas, porque todo el mundo, la demanda va creciendo, pero sí hay bastante stock, bastante producción, ¿ya? No hubiera pasado nada. Pero ¿qué pasa cuando, acuérdense, en este caso de ejemplo que decía María Elena, las mascarillas serían la oferta, la demanda la haríamos nosotros, que somos los que necesitamos, queremos comprar, ¿ya? En cambio, la oferta, en este caso, la oferta la dan las farmacias, la oferta la da la distribuidora, los que confeccionan o elaboran mascarillas. Entonces, ellos ahorita, la demanda ha crecido tanto, pero la producción de ellos no. Ellos se mantenían acá con una producción media que normalmente cubría el mercado, cubría la demanda existente en el mercado no es, bueno, sí es donde vamos a comprar los productos, pero el mercado a nivel económico, a nivel pues empresarial, el mercado es donde viene la oferta, viene la demanda y comercializan. Entonces, antes de toda esta pandemia que estamos ahorita, que la fiebre amarilla, bueno, la tosferina, etcétera, etcétera, los que producían mascarilla, utilizando el mismo ejemplo de María Elena, producían hacían una producción media, porque si ellos producían demasiadas mascarillas, ¿qué pasaba? De que con la poca demanda que había en el mercado, esas mascarillas que te valen, por decir, $1, aunque creo que valen menos, $1, ellos tenían que, para poder venderlas, comenzar a bajar el precio de las mascarillas para que se puedan vender, porque no es rentable para ninguna empresa quedarse con stock. Entonces, ahorita que hay pandemia, la demanda creció, pero la producción no. Entonces, ¿qué pasa? La especulación, o sea, que los que tienen mascarilla o las esconden por un momento o comienzan a venderlas, pero con unos precios altísimos. Entonces, el precio es otro de los actores del mercado, donde está la oferta, la demanda y el precio. Y el precio va a variar dependiendo de la oferta y la demanda. Otro ejemplo, cuando es época de naranjas, vemos en el mercado, vemos a veces en las carreteras que nos venden un ciento de naranjas baratísimas, casi nos quieren regalar las naranjas, ¿ya? Porque hay demasiada demanda y la persona que compra, que vende, o el campesino que viene desde nuestra campiña manabita, pues tiene tanta naranja que se pudre. Entonces, a él le interesa es salir de su producto para que no se pudra.
Entonces, pues llega un momento en que el precio, como hay demasiado producto en el mercado, demasiada oferta en el mercado, el precio baja. También en la temporada de limón, por ejemplo. Hay una época especial, cuando es invierno, me parece. Cuando es invierno, como llueve, hace caer la flor del limón. Entonces, de la planta de limón. Entonces, son pocos los limones que logran, o las florcitas de limón, que logran sobrevivir para que se transformen en el limón. Entonces, ¿qué significa? Que en esa época hay poca cantidad de limón y el limón se pone carísimo. También sucede lo contrario, en donde hay alta cantidad de producción de limón y el limón sale baratísimo. ¿Mm? Entonces, depende, depende de dos factores. Depende qué cantidad de oferta hay. Si es mucha, el precio tiende a bajar. Si es poca, el precio tiende a subir. Pero también depende de la cantidad de demanda. Si hay poca demanda, la gente pues no va a querer comprar. Pero si es alta la demanda, todos necesitan de ese producto, de ese servicio, pues entonces se va a hacer mucho más caro cuando tenemos una demanda más alta que la oferta. Entonces, los pocos productos que hay, los que tienen mayor poder adquisitivo, son los que se van a acaparar con lo poco que hay en el mercado. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito, pues, para que ustedes tengan bien en claro qué es oferta, qué es demanda, qué es mercado, aunque creo que no les puse específicamente dentro del compendio, así como se les estoy explicando a ustedes, pero son principios económicos y administrativos que nosotros tenemos que tener en claro. Entonces, a mayor oferta, el precio tiende a bajar. Pero si hay menos productos, o sea, a menor oferta, el precio tiende a subir. Este principio, en la revolución industrial, cuando producían en masa, se dieron cuenta que no les convenía producir tanta cantidad de productos y quedarse con el producto en bodega. Imagínense quedarse con producto en bodega, que tienen que pagar alquiler, tienen que pagar una persona que los cuide, bueno, el material que utilizan, el dinero no retorna y el material, la materia prima, pues cuesta dinero. Entonces dijeron, no nos conviene producir en masa, no nos conviene tener demasiada cantidad, porque el precio, pues tiende a disminuir. Y lo que hicieron fue poco a poco controlar la cantidad de productos que produce de acuerdo a su propia demanda. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos viendo por acá. Lo mismo pasa. A mayor demanda, el precio sube porque todos quieren o necesitan comprar algo y hay poco de ese algo. ¿Ya? Pero a menor demanda, el precio va a incrementarse. Lo ideal, el mercado perfecto, es cuando oferta y demanda están equilibradas. Se produce una cantidad adecuada de acuerdo al mercado o de acuerdo a la demanda que existe en el mercado. Y ahí se produce un equilibrio, una estabilidad. ¿Mm? Ok, ya yéndonos directamente a nuestros contenidos, vamos a ver, eso era como una breve explicación para que ustedes vean. La empresa en la actualidad, bueno, cuando hubo muchas empresas, pues hubo mucha oportunidad de parte del sector bancario de poder costear aquellas empresas, nuevos emprendimientos, nuevas maquinarias, y el sector bancario también comenzó a hacerse rico, comenzó a tener poder económico. Y ellos comenzaron a darse cuenta de que no era tan práctico negociar con metales preciosos. Y ahí fue en esa época, pues, de la revolución industrial, bueno, un poquito más antes, que comenzaron a, a establecer una moneda. Monedas que primero eran de los metales preciosos y después fueron de otros metales, y también papel para simbolizar lo que era el dinero. Pero a pesar de eso, si podemos, dice, descubrir un poco más dentro de los países, todos los países tienen que tener una reserva financiera que sustente el dinero de papel que circula. Pues todos los países tienen oro, plata, cobre, pero especialmente oro guardados en sus bancos nacionales
a nivel del mismo territorio, pero también en bancos internacionales. Pero todos los países tienen oro, unos más que otros, pero todos tienen oro, que es como la garantía o el respaldo del dinero en papel que circula dentro del país. Perfecto. Bueno, por acá pues tenemos lo que es las empresas en la actualidad. Ustedes saben que es la tecnología, los robots, la inteligencia artificial, los chatbots, que son pues aquellos inteligencias artificiales que te contestan automáticamente y ya no se depende de una persona que esté telefónicamente contestando. Perfecto. Todo esto para darle pues mayor atención a los clientes. Y en el Ecuador, ¿cómo estamos con todo esto? Pues también haciendo un retroceso en el Ecuador, recordemos también lo que nos decían en la escuela. Nos hablaban un poco en la escuela de la parte de la época colonial y republicana, cuando pues llegaron los españoles, entonces ellos formaron sus colonias y todas eran anexas al gobierno de España, a los reyes de España. Ellos eran los que ponían también a los señores feudales de esa época. ¿Qué significa? Que vinieron pues personas de España y se les daba tierras para que ellos sean como grandes hacendados, más o menos, ¿ya? Entonces, les daban las tierras con los, nuestras antiguas colonias o civilizaciones. Algunos le dicen indígenas, bueno, puede ser para poder identificar un poco, pero son básicamente nuestros antepasados, los originarios que estaban dentro de Ecuador. Ok, entonces en esa época colonial se manejaba el tributo, en donde pues el señor feudal le decía a todos los que estaban en ese territorio que él era el dueño de ese territorio y que ellos podían seguir viviendo allí, pero que tenían que producir para ellos. Se inventaron una deuda de tal forma de que el indígena tenía que estar trabajando y parte de su salario, porque sí le pagaban un salario mínimo, miserable, pero le pagaban, tenían que ellos pagarlo como parte de su deuda por estar viviendo en esas tierras. Entonces, pues, básicamente desde allí se instauró esto del sistema de tributación en el Ecuador, pero obviamente de una forma bastante precaria. Después, pues, como también tenían a nivel internacional, ellos capturaban esclavos que eran, pues, de África y los traían al nuevo continente, a la nueva India o la India occidental, según ellos, ¿no? Pensaban que nosotros éramos extensión de la India. Entonces, pues, también nos traían a ellos, pero modo esclavo. A ellos no les pagaban nada y también los hacían trabajar en el campo, en muchos países, unos países más que otros, por ejemplo, Brasil, Cuba, muchas de las islas del Caribe, la gran parte, Haití, República Dominicana, Santo Domingo, todo esto tenían mayor cantidad de esclavos negros, en Estados Unidos también, para poder trabajar sus tierras, que con el tiempo se fueron independizando, ya tuvieron sus derechos, etcétera, etcétera, y ahora pues son comunidades afroamericanas que pues han destacado también mucho, pero en sus orígenes los trajeron tipo o modo esclavos, ¿no? Perfecto. Vamos a ver, por allí también está el modelo de sustitución de importaciones. Aquí pues ya tiene que ver cuando, si nos retrocedemos el tiempo, acuérdense que en el Ecuador hubo épocas muy importantes de producción, ¿ya? Porque miren, pasando de la época de la colonia, de la república, estos señores feudales poco a poco fueron disminuyendo. Pero también aquí, al igual que en Europa, existieron aquellas personas que comenzaron a comercializar, esos comerciantes, esos burgueses, eran burgueses porque comenzaban a salir del común de las demás personas y a obtener mucho dinero, muchos ingresos, mucho capital de la comercialización, al ser monopolistas, al ser
las únicas personas que en esa época se dedicaban al comercio, acaparaban mucho dinero y acaparaban pues mucha comercialización. Entonces, con el tiempo, esta sustitución de importaciones fue cuando ya comenzaron a, a pasar de esa época colonial, republicana, feudal, a aquellas personas que ya tenían o se apropiaron de la tierra, que ya eran empresarios, ya monopolistas, y pues tenían sus grandes campos para producir. Ya no tenían a los indígenas, ya no tenían a los esclavos de África, pero pues sí tenían al campesino al cual le pagaban por sus jornales, por su jornada. Ok, ya hay más equidad en cuestión social, pero también el hecho de, como les decía, en esa época existió el oro, el boom primero del cacao. Ese boom del cacao nos dio en esa época un reconocimiento a Ecuador como uno de los principales exportadores de cacao fino de aroma. Realmente Ecuador en esa época era un país muy rico. Todavía hay vestigios de esa época en donde había tanta comercialización y tanto flujo de ingresos, de dinero, de que muchas personas del Ecuador, de clase alta, media alta, tenían las posibilidades de viajar constantemente a través, pues, especialmente de barcos, a Europa, se traían materia prima para construcción de sus casas, por ejemplo, y nosotros vemos, por ejemplo, o sea, hablando de Ecuador, que nosotros tenemos a Vinces, que se llama París Chiquito, y era porque la gran mayoría de la población que tenía su poder adquisitivo, su poder económico debido a la producción de algunos productos de exportación, traían materia prima, traían materiales, construían y trataban de imitar la arquitectura de lo que veían ellos allá. Y asimismo, acá en Manabí también hay un lugar bien alejado, muy, muy alejado, que queda por allá por Paján, por Jipijapa, que se llama El Anegado. Y allá, no, creo que sí, no me acuerdo si es Ángel Pero Giler o El Anegado, que en algún momento estaba trabajando con consultorías del GAT provincial y con el GAT de allá, el GAT parroquial, y pues yo me quedaba maravillada porque había unas casas súper abandonadas, pero muy lindas, muy coloniales, y allá metido en la montaña, y me decía el presidente de la Junta Parroquial de esa época, porque a mí me llamaba la atención y le comentaba, y me dice que aquí había antes hasta eh, como pequeños aeropuertos, porque aquí se producía mucho cacao. Entonces venían avionetas hasta acá adentro ¿cómo es? a, a comprar, a llevarse el producto que ellos tenían. Sino que, bueno, esa época vino la plaga, vino la escoba de bruja, ¿ya? Entonces esa plaga arrasó con la gran mayoría de los cacaos finos de aroma. Son muy pocos las plantas originarias de esa época que sobrevivieron y hoy por hoy les puedo comentar, porque me consta, que en un sitio, y también así mismo tiene que haber en el Ecuador, ¿no? Pero en un sitio llamado Sarampión, bien vulnerable, de una zona de la Campiña Manabita, del Cantón Bolívar, eh, un amigo de la SPAM, de la otra universidad, porque yo trabajé también en el SPAM, él tenía todavía ciertas plantas y algunas personas, campesinos por ahí también. Y por cosas de la vida, ahorita ellos se tuvieron inversión extranjera de Italia y Estados Unidos, y ahorita ellos han formado como una especie de asociación para poder cultivar ese cacao fino de aroma de esas plantas originarias verificadas, que son el cacao de ese tipo de plantas. Les han hecho pruebas de carbono 14 y todo eso, y esa poca pepa que pueden recopilar de los pocos árboles que quedan, porque tienen cacao pero de los otros, no pueden mezclar la pepa de uno con la pepa del otro. Y pues todo eso, esa recolección que ellos hacen,
llega a uno de los valles de Quito y se transforma en chocolate Toa, que es el chocolate más caro que existe. Vamos a buscar el chocolate más caro que existe, creo que en el mundo, déjame ver. Y es de, no solamente de Ecuador, sino que es de el sitio sarampión de, del Cantón Bolívar, Calceta. Miren, por aquí estoy buscando Toa chocolate, ¿ya? Es muy pequeñita, es una caja muy bonita, muy elegante, muy pequeñito, pero vamos a ver precio. Aquí está. Miren, actualmente una cajita de chocolate que es así pequeñita, más con una tableta de chocolate cuadrada, cuesta $450. Solo una barra. ¿Mm? Ok. Es una verdadera obra de arte. Bueno, les comento que incluso yo pude llevar presencialmente a mis estudiantes de administración de empresas allí en la finca donde se recopila el cacao, donde se procesa el cacao y de allí lo mandan, como les dije, a la fábrica que está en la mitad del mundo, porque necesitan condiciones de frío, de calor, con precisión para darle un sabor especial. O sea, todo este proceso hace de que esta pequeña tabletita cueste tanto. Pero también ellos venden la exclusividad de que son hechos con pepas de árboles originarios, cacao fino de aroma, no que ahora, que de un árbol sembrado de ahora, ¿ya? También, pues, la forma en cómo ellos lo procesan, incluso dice que ellos lo ponen a secar dentro de unas maderas especiales y la madera bota un calor, porque el chocolate es uno, y el café es uno de los productos que absorbe mucho los aromas y los sabores de su entorno. Entonces, si yo tengo una planta de eucalipto cerca de una planta de café o una planta de cacao, pues en el momento que yo cosecho, yo proceso y voy a tomarme un cafecito o a tomarme un chocolate artesanal, pues va a tener un ligero sabor, en este caso de eucalipto, o sea, de la planta que está cerca de donde se ha cosechado. O sea, todo esto tiene un proceso y es maravilloso. Pudimos observar las tabletas. No pudimos comerla porque es muy costoso. Observamos el proceso, observamos las tabletas, ¿ya? Y estas chiquititas que se ven por acá, no, ver si se pueden hacer más grandes. Esas chiquititas en esa época costaban, que es un poquito más grande de la uña, costaba $20, me parece. No creo si eran 10 o $20, porque hace algunos años, cuando yo fui con mis estudiantes, la barra de cacao, la barra entera costaba entre $100 a $200, dependiendo de dónde lo vendieran. Pero este cubito chiquitito, uno solo, me costaba, no me acuerdo, sí, me parece que era $10, no me recuerdo. $10 o $20, que nomás pudimos mirarlo, nada más, no probarlo. Pero es que también ellos venden, también, eh, ellos venden, por ejemplo, el consumo responsable, porque esta pepa de cacao, este cacao no utiliza ningún preservante, ningún químico, nada, totalmente natural, ¿ya? Entonces, libre de químicos. Ellos también venden la exclusividad de que son plantas originarias, que no todo el mundo puede adquirir esa pepa. También te venden, pues, el hecho de que se está ayudando a este pequeño pueblito de Sarampión del Cantón Bolívar, donde hay mucha pobreza. Entonces también están generando ingresos a esos campesinos que todavía conservan a este tipo de barrios. Entonces, ellos te venden la experiencia, la exclusividad, te venden la procedencia, te hacen sentir socialmente responsable con aquellas personas porque estás colaborando con esa comunidad al consumir, al comprar, ¿ya? Y pues también al utilizar productos de calidad. Bueno, y allí les comento que también hay esta barra de chocolate viene hasta con una pinza,
porque allí nos explicaban que hay que consumir el chocolate. Miren, aquí está una pinza, ¿ven? Aquí también viene, con una pinza, con un librito, en distintos idiomas, en donde dice de dónde es, etcétera, etcétera, la historia, ¿ya? Y esa pinza es para que el chocolate, porque las yemas de nuestros dedos nos comentaban, tienen calor corporal. Y en el momento que tú tocas el chocolate se te derrite y ya va a variar el sabor del chocolate. Pero bueno, fue maravillosa esta visita. Me encantaría que ustedes fueran presenciales y tuvieran pues esa oportunidad de poder ir a visitarlo. Si algún día ustedes se deciden, me avisan, porque igual yo tengo el contacto, es amigo mío, ex compañero de la universidad, de la otra universidad. Entonces, si hay oportunidad de ir y chequear. Lo que sí probamos fue el chocolate artesanal que ellos, que en la finca mi amigo hacen, ¿ya? Pero eso sí ya va mezclado con los otros, el otro café, el otro cacao, perdón, que ellos tienen. Entonces, como yo les mencionaba, el boom del cacao hizo que se lo reconociera como la pepa de oro. Y allí pues existía bastante las exportaciones del cacao. Pero asimismo, al mismo tiempo, también existió después el boom, el oro negro, perdón, el oro negro, que fue cuando apareció el petróleo, y también lo que era el oro verde, que fue con respecto a las exportaciones del banano. Todavía seguimos siendo uno de los principales exportadores de banano en el mundo, pero en alguna época llegamos a ser uno también de los principales exportadores de banano, sino que muchos otros países de tanto de África como de Latinoamérica, de Centroamérica y de Sudamérica también producen plátano, especialmente Costa Rica, guineo. Entonces, ¿ya? Eh, somos, o sea, ya tenemos más competencia. El oro negro, la época del oro negro, en cambio, también impactó en las empresas porque ya se hicieron empresas más enfocadas, o el país comenzó a depender más del petróleo y se dejó a un lado la producción. Se disminuyó la producción. Entonces, pues, como era algo que daba bastante ingreso al país y el país dependía bastante de los ingresos del petróleo, prácticamente fueron los años en los que a nivel empresarial comenzamos a decaer, porque intentábamos tan bien con, con las siembras, con los productos, con las exportaciones, pero al venir el oro y al tener grandes beneficios económicos, pues esa empresa paró y comenzó a descender. Y el país priorizó lo que le daba más dinero, el gobierno, y el gobierno lo que le daba más dinero era el petróleo. Entonces comenzó más a invertir allá de tal forma de que lastimosamente las personas que explotaban el oro en esa, perdón, el petróleo, el oro negro en esa época, pues se llevaban ellos las mejores ganancias y dejaban algo para el país. Lógicamente, para el país que tenía muchas necesidades, era bastantísimo. Pero hubo malas prácticas ambientales, hubo mucha contaminación, hubo muchas muertes, porque nuestros indígenas del Amazonas pues no permitían que dañen la naturaleza, y estas personas estaban dañando, agrediendo la naturaleza para poner pues todos sus pozos petroleros sin ninguna restricción, y pues con tanta contaminación que hasta el día de hoy todavía hay ciertas zonas contaminadas, personas no solamente que murieron, sino que sobrevivieron, pero que generaron cáncer y a la larga pues han ido teniendo estas consecuencias. Hoy por hoy vemos que hay mucha responsabilidad social y ambiental, y cualquier empresa no puede venir a contaminar. Si una empresa entra a un mercado, a un territorio, a un país, pues entra bajo las condiciones de ese país, y el país les va a exigir primero respeto al medio ambiente, al entorno, y pues también medidas compensatorias para poder balancear un poco quizás la generación o la contaminación que ellos están generando en el momento que están produciendo, y también pues una responsabilidad social con su entorno. Entonces dice, bueno, ok, yo vengo acá y estoy generando humo o estoy generando residuos sólidos, líquidos, entonces yo pongo una planta de tratamiento de agua para no contaminar tanto, y como la población que está al lado se va también de una u otra forma a afectar, entonces les pongo que un dispensario médico en la misma empresa, en la parte de abajo, ¿ya?
que sea gratuito para la población, porque es parte de mi responsabilidad, porque yo sé que aunque yo filtre el agua, aunque yo le haga todo un proceso, de todas formas vengo a contaminar, agredir de una forma quizás menor, pero sí estoy afectando a la población. Entonces, mi responsabilidad es con las personas de mi alrededor, les doy fuente de trabajo, les pongo dispensario médico, les ayudo con ciertas campañas de cualquier cosa, pues ayudo al deporte, a la educación, entonces hay ese grado de responsabilidad. Bueno, hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes quieran aportar? Perfecto. Antiguamente, cuando yo estudié administración de empresas, mis profesores decían una frase: el empresario tiene su corazón en el bolsillo. Esa frase te hacía analizar y pensar mucho. Me gustaría que alguno de ustedes, pues, me diga qué le dice esa frase. Solo piensa en tu economía, en tus ingresos, y no en tu empleado, por decirlo así. ¿Y tú crees que todavía a estas alturas existen ese tipo de empresarios? Hay pocos, pero sí hay. Sí hay. Así es, mi estimada. Pero hoy por hoy ya ese pensamiento ha cambiado bastante. Ya no solamente es venir con mi empresa a servirme de los recursos naturales, de explotar el medio ambiente, contaminar y no tener ningún tipo de responsabilidad, ni ambiental, ni con la sociedad, ni con mis propios trabajadores, porque antes existía mucha explotación laboral, pero hoy por hoy no. Hoy hay un respeto al medio ambiente, un respeto a la sociedad, un respeto también a mi trabajador, a mi cliente interno. Aquí vengo y les hago otra pausa de otros términos que también en la administración tienen que familiarizarse. Tenemos siempre que considerar, pensando como empresa, que hay dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno son mis colaboradores, los que trabajan conmigo, mi personal, mis empleados. Y el cliente externo, en cambio, son los clientes, los usuarios, los que me compran mi producto. Yo, por ejemplo, acá, en la universidad, el cliente interno pueden ser los mismos docentes que trabajamos dentro de la universidad. Entonces, la universidad tiene que generar un ambiente propicio para que el cliente interno esté satisfecho, se pueda capacitarse más, pueda evolucionar, porque a mayor capacitación del docente, a mayores competencias, a mayores habilidades, más va a ser nuestro trabajo con ustedes. Porque si yo no conozco nada de todo lo que les estoy explicando y me paro frente a la cámara y les trato de leer, porque eso puedo hacer, me pongo a leer solamente bla, 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 ustedes se van a aburrir. Yo he escuchado que dice, este, eh, bueno, aquí les menciono, mi esposo está estudiando una segunda carrera y me dice, me dormí, y es virtual, me dormí en la clase. ¿Y por qué? Porque el profesor solamente pasa leyendo. O sea, yo también sé leer. Y de estar 2 horas escuchando a un profesor solamente lee, qué aburrido eso. Qué aburrido. Entonces, ¿dónde está el demostrar que sí dominamos y conocemos la asignatura que estamos impartiendo, ¿no? Y es más, o sea, yo no tengo que darle a ustedes de memoria el contenido porque ustedes, se supone que ustedes van a leer el compendio. ¿Ah? Entonces, si van a leer el compendio, ¿para qué les voy a estar como loro repitiendo lo que está allí? Les trato de dar lo que está allí, sí, pero desde mis conocimientos, mi perspectiva y agregándoles cosas adicionales y tratando de hacerlo atractivo a través como de un relato, una historia, un cuento, como para que nosotros pues no nos veamos tan aburridos. Por eso también a veces les apago el compartir para que directamente me vean, me observen, pues y ya, pues, como que cualquier cosita aquí estamos viendo, ¿no? Ok. Bueno, vemos aquí algo adicional, ¿ya? Sobre la creación del Banco Central del Ecuador, para que ustedes vean que se asemeja un poco
a lo que sucedió a nivel mundial en Europa, ¿no? Ok, por acá la era neoliberal y posliberal. ¿Se acuerdan de la época? O sea, se me viene a la mente, ¿no? El expresidente Rafael Correa que decía, el ¿cómo es? Neoliberalismo, hablaba mucho en sus charlas, en sus disertaciones, siempre hablaba de eso, de que lo neoliberal, que eso había que cambiarlo y todo eso, ¿no? Que el dinero, haciendo a los ricos más ricos, que todos deberían de tener la posibilidad de generar ingresos, dineros, etcétera, etcétera. Entonces, como que por ahí va un poquito la cosa. El neoliberalismo era básicamente aquellos ricos que en esa época se hicieron hace muchos años atrás y que continúan manteniendo el poder del país. Si se dan cuenta, en el Ecuador, no todo, ¿no? Porque todo va cambiando y evolucionando, pero las grandes empresas se concentran en ciertos poderes económicos y en ciertas familias, ¿ya? Lo que a nivel general, si se consideraría perfecto, pero no hay perfección porque todo sistema tiene sus dificultades. Por ejemplo, hay personas que opinan mucho que, por decir, ¿no? En Rusia, en China, en Cuba, había un sistema bastante drástico del socialismo, comunismo, en donde se supone que ellos se apropiaron de que los que tenían el poder del Estado se apropiaban de todo, los distintos poderes, y ellos eran los que gobernaban para poder distribuir de forma equitativa. ¿Sí? Todo lo que hay en el país es para el pueblo, pero lastimosamente, o sea, ustedes leen, por ejemplo, a Engels, a Marx, especialmente Marx en El Capital. Él tiene 3 tomos del Capital, libros como que bastante complejos de entender, la lectura es bien pesada, pero en sí lo que dicen son cosas bastante nobles, en donde dice, o sea, piensa, pero la finalidad era de que no existiera pobreza absoluta, tampoco riqueza absoluta, sino que todos tuvieran de forma equitativa. Pero es algo un poco complicado de que exista eso. Y dentro de esos sistemas que yo lo pude palpar en Cuba, porque estuve por allá estudiando, ven que no hay perfección y que hay mucha pobreza y que hay muchas necesidades. Y cuando el gobierno asume el hecho de estar controlando y manejando a todo el pueblo, hay situaciones en las cuales no hay equidad, como ellos promulgan, y situaciones en las cuales mm, el sistema colapsa porque incluso si yo quiero no trabajo, si yo quiero no estudio, igual voy a recibir lo mismo que aquel que se esfuerza, que estudia y que trabaja, porque el gobierno igual me mantiene, igual me da comida, igual me da un lugar para dormir, o sea, no tengo la ansiedad y no me esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el hecho de que el gobierno, el Estado sea demasiado patriarcal, o sea, controle y ayude a todo el mundo, hace que la gente se desmotive en cuestión de esforzarse. El capitalismo también, yendo al extremo, el capitalismo es muy malo, ¿ya? Porque no le importa, dice, que el pueblo se muera de hambre con tal de yo tener y llenar mis bolsillos, ¿no? Pero en cambio, el extremo, yo estoy hablando de los extremos, pero el capitalismo también reconoce el esfuerzo. Por ejemplo, ustedes se están esforzando, se están conectando a las 7:30 de la madrugada, ¿ah? Están estudiando, quizás ustedes están dejando sus trabajos un ratito a su hijo, a su esposo o a su esposa, qué sé yo, por estar aquí, porque ustedes se están esforzando. O sea, el capitalismo es que aquel que se esfuerza, aquel que estudia, aquel que trabaja, va a recibir equitativamente de acuerdo pues a lo que se esfuerza, un beneficio económico. Entonces, el capitalismo no es malo, el socialismo tampoco es malo. Ambas posturas tienen cosas buenas, pero no son ninguna de ellas la perfección. Hay cosas buenas acá, hay cosas buenas allá, y ustedes, como ya que se están formando como futuros profesionales, tienen que tener una mente tan amplia de no cerrarse solamente con una sola cosa. No, este presidente es el mejor. No,
esta postura es la mejor. No, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, no. O sea, ustedes siempre analicen, critiquen, vean quién se está beneficiando con esta postura, con este gobierno, con esta situación, con esta empresa, qué sé yo. Porque siempre algo que sí se me quedó, dice, que sí lo vi productivo, que me decían allá en las clases en Cuba, decían, siempre hay algo que esconder y hay que pasar la uñita, dice, hay que pasar la uñita y ver qué hay atrás de eso. Por ejemplo, conflicto bélico en Irak, Irán. Aparte del conflicto bélico, ¿qué hay atrás de eso? ¿Quién se está o quiénes se están beneficiando de que esos países estén en continua guerra? Muy posiblemente esas personas que se estén beneficiando de esa guerra, quizás porque son los que les dan armas, venden armas, y hay un comercio y hay un ingreso de mercado negro muy lucrativo. Entonces, quizás ellos son los que están generando de que esa guerra nunca desaparezca y de que sea acreciente, se incremente, porque ahí está su mercado. Siempre hay que ver, no quedarnos solamente con lo que nos dicen la televisión, los reporteros, la prensa, sino que tener el criterio de ir analizando, ir viendo un poco más allá. ¿Mm? Eso es parte de la formación de ustedes como profesionales, ¿no? De que no sean tan crédulos de creer algo que le dice la prensa o que le dice algún familiar, sino que analícenlo, analícenlo y vean bien, no se cierren, ¿ya? ¿Ok? Y el criterio después lo sacan ustedes mismos. Mientras más escuchan, vean, lean, pues más van ustedes a tener esa capacidad de interpretar. Perfecto. Por acá pues tenemos la dolarización, que también fue un impacto bien fuerte para los ecuatorianos. Eh, y nosotros desde que estamos dolarizados dependemos es del dólar y dependemos de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos hace las cosas bien y el dólar se pone muy estable, a nosotros nos favorece. Pero si Estados Unidos hace mal las cosas, lastimosamente rebota en nosotros porque nuestra economía no es independiente, depende del dólar y el dólar depende del comportamiento de Estados Unidos, del presidente, de las empresas, del sistema bancario de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, para que ustedes vean. Ok, aquí en el tema 2 especialmente quería yo destacar qué es PIB. El PIB es Producto Interno Bruto. A nivel mundial se mide si este país se desarrolla o este no, dependiendo del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce el país y se refleja con respecto a lo que se exporta y a lo que se importa. Bueno, vamos a hablar un poquito. A ver, ¿quién quiere conversar? Ahorita abrimos los micrófonos. ¿Cuáles son los principales productos que exporta Ecuador? Eso es conocimiento general. A ver, Banano, ¿qué Camarón, más? ¿Cuál más? Camarón, perfecto. flores, cao, Muy bien. ¿Qué más? Eso es lo principal, ¿no? Banano, flores, camarón. Pero también exportamos todavía el cacao fino de aroma. ¿Mm? Miren, esos chocolates riquísimos, caros, exclusivos, que vienen de Suiza, que vienen de Europa, son hechos con chocolate ecuatoriano, por ejemplo. ¿Ya? En general, si ustedes se fijan, bueno, haciendo también un poquito de énfasis, Holanda se caracteriza o se distingue por ser un país que exporta flores. ¿Mm? Pero gran parte de las flores de Holanda son ecuatorianas o colombianas. ¿Mm? ¿Sí sabían eso? El sombrero de Panamá, Panama Hat. Eso sí saben ustedes de dónde provienen la gran mayoría de sombreros de Panamá. José, de, María Elena, ¿de dónde? de Ecuador.
de Montecristi especialmente. En Picuazá tenemos también unas artesanas que hacen sombrero de paja toquilla. En Jipijapa hay otras artesanas también, o sea, artesanos que todavía conservan esa tradición. Aparte de Montecristi, también en Cuenca. Obviamente cada uno de ellos tiene quizás su diseño diferente, pero son sombreros de paja toquilla. Esos sombreros, cuando se hizo el canal de Panamá, ay, qué bonito contar la historia. Yo no sé si ustedes ya saben eso o no saben eso, pero bueno, ya, cuando se hizo el canal de Panamá, como hacía mucho sol, mucho calor, ellos comenzaron, José, ¿algo ibas a mencionar? ¿O sin querer que está abierto el micrófono? Ah, no, licenciada, que no ha abierto. Ya, ok, listo. Ya, entonces, por los calores existentes, lo que hicieron fue adquirir sombreros. Y en esa época, pues, estaban los sombreros de Ecuador, que eran bastante refrescantes. Y las personas que estaban viendo esa construcción eran personas que venían de Europa o de Estados Unidos, los ingenieros, los que tenían el conocimiento para hacer todas esas construcciones. En ese tiempo no teníamos quizás tanta educación desarrollada como la tenemos ahora. Entonces, pues vieron bonito eso y los llevaron a sus territorios, a sus tierras. Y la gente dice, qué bonito. ¿Mm? Entonces ellos decían, es un sombrero de Panamá. Y desde ahí ya se quedó eso. Y nuestros sombreros, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Panamá y cogen un sombrero de Panamá y chequean, algunas etiquetas de ellos dicen Made in Ecuador, aunque digan sombrero de Panamá, Panama Hat. ¿Mm? Entonces, así sucesivamente, hay muchas cosas, muchos productos nuestros que son, que se envían al extranjero, que se exportan, pero que allá los etiquetan con nombres de empresas de ellos, ¿ya? Por ejemplo, yo tenía un profesor de aquí, de la carrera de administración, que cuando se jubiló, bueno, él era un emprendedor, apasionado por el emprendimiento. Mientras era profesor, él puso algunos emprendimientos, por ahí le fue bien, le fue mal, le fue bien, le fue mal. Después que se jubiló, con el dinero, compró una tierra en el Carmen y empezó a sembrar plátano, como todo el mundo ya en el Carmen. Pero como él tenía su visión de administrador de empresas, ¿ya? Puso en práctica los mismos principios o conocimientos que adquirió no solamente cuando fue estudiante, sino también cuando fue docente. ¿Ya? Entonces, él con sus contactos contactó a la Corporación Financiera Nacional, hizo préstamos, hizo un plan de negocios, comenzó primero a hacer chifles para comercializarlo dentro y después para exportarlo. Y él, en alguna conversación, en algún momento, hace muchos años atrás, porque lo invitamos acá para que haga una charla a los graduados, al ser parte de nuestros graduados, también él, profesor, qué emoción verlo. Y él decía, también con alegría, ¿no? De que iba a exportar en esa época. Iba a exportar chifle, pero también chifle de yuca y chifle de plátano. Pero que le habían pedido en Estados Unidos una empresa que le iba a comprar la producción que sea con etiqueta blanca, o sea, sin etiqueta. Y allá ellos lo etiquetan con producto, o sea, con el nombre y todo, todo lo de ellos. Solamente va a tener en la parte pequeñita de atrás, Made in Ecuador. Nada más. ¿Ya? Pero bueno, él estaba un poquito, así, se me hubiera gustado que tuviera mi marca, pero comprendo que mi marca allá no la conocen, no la entienden, o sea, y quién va a promocionar la marca, bueno, eso ya es otra historia. Entonces, muchos productos, mis queridos estudiantes, por ejemplo, las atuneras. También el otro día vinieron acá, hace un par de años acá, vino el gerente de comercialización internacional de Eurofish, que es una atunera de manta. Y él decía que, por ejemplo, ellos se dedican mucho a la exportación de atún y especialmente el mercado europeo es el más idóneo para ellos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo ellos trabajaban? Ellos, y por lo general, ellos no tienen su atún aquí en el Ecuador, ¿ya? Ellos habían sacado una marca, Atún Manaví, ¿ya? Pero eso es lo único como que habían dejado ellos para el consumo nacional. ¿Ya? Pero siempre el mejor pescado, lógicamente, va a ir para el exterior. Entonces, él mencionaba que, eh, por ejemplo, allá, cualquier persona, cualquier empresa que esté interesada en comercializar atún,
no solamente con ese mismo estilo, o sea, poniéndole su marca ya, sino que le da especificaciones a la empresa, a la atunera, en este caso, la procesadora de atún. Le dice, a ver, quiero que el producto sea salado, sea bajo en sal, sea que tenga este sabor, este contenido, que sepa ahumado, o agrégale maíz, o agrégale papa, o yuca, bueno, etcétera, etcétera. O sea, la persona que les compra, que les adquiere, da sus características. Ellos, a través del Departamento de Innovación, Investigación y Desarrollo de Productos, hacen pruebas con el atún y con distintas recetas. Esas pequeñas recetas empaquetadas en distintos, ¿ya?, recipientes, la llevan nuevamente a Europa para que la persona, la empresa que va a adquirir, deguste o pruebe las distintas alternativas de receta, a ver cuál de ellas se adapta más al paladar o a las indicaciones que él especifica, que la empresa que compra el producto especifica. Y es más, nos contaba que ellos son los que ponen, por ejemplo, a ver, el tipo de empaque, si quieren en sachet, si quieren en vidrio, si quieren en lata, de qué tamaño. No es que uno va y le vende el mismo atuncito que nosotros vendemos acá y vamos allá, no. O sea, todo ese, esa comercialización previa, esa preventa, en donde pues tanto la persona que compra como la persona que vende, estamos hablando de la oferta y la demanda, se ponen de acuerdo. Y una vez de que está todo bien y que están de acuerdo, allí sí ya viene la firma del contrato, del convenio y la comercialización, ya la producción en masa, ¿ya? Pero incluso cuando ya dan el visto bueno del sabor, todavía tienen que venir acá a hacer los costos, ¿ya? Porque dicen, bueno, ya tenemos la receta perfecta, ya nos dijeron el empaque y nos dieron el tamaño, la cantidad de gramos que necesitan de atún. Ahora hacer nuestros cálculos. ¿Cuánto nos va a costar procesar en el empaque adecuado, con las indicaciones, con el sabor, con la receta ideal para ellos? ¿Ya? Y aparte de eso, ¿cuál va a ser el nivel de ganancia? Y hay otra vez la comercialización entre oferta y demanda, que se pongan de acuerdo para ver si pues llegan a un precio en el cual ambos vayan a ganar. Y una vez que hay eso, allí sí comienza la producción en masa, ¿no? La adquisición de la materia prima, de lo que ellos necesitan, y la producción en masa y la exportación, todo eso se define. Pero miren cómo las empresas hoy por hoy van trabajando, y a pesar de eso, Ecuador se ha convertido en proveedor de materia prima, proveedor de productos que quizás no se comercialicen con el mismo nombre de Ecuador. Esto genera de que pues el precio nuestro sea diferente, aunque nosotros hagamos el producto, al precio del cual comercializan allá en Europa. O sea, un atún, no sé, ¿será que aquí el elaborar la lata de atún, el empaque de atún les cuesta $1, incluyendo la ganancia? Pero allá te lo venden en $10. Entonces, el nivel de ganancia mayor se queda en manos extranjeras, ¿ya? En triste realidad, pero, pero así es lo que países como Ecuador, porque no solamente es Ecuador, por lo general son todo lo que es Centroamérica, Suramérica, África y quizás cierta parte de la India, aunque la India ya se está industrializando también. Entonces, pues por aquí, por favor, lean. Esto que yo les menciono es parte del sector primario. El sector primario es todos los productos que se encuentran en la naturaleza. Dice, actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales, ¿ya? Si yo cosecho mangos, cosecho guineos, cosecho duraznos, cosecho fresas, bueno, lo que sea, lo exporto. ¿Qué pasa allá? Allá hacen mermeladas, allá hacen jugos, allá hacen, pues, lo utilizan para la cocina, para algunos platos culinarios en la alta cocina, etcétera, etcétera. Como son productos de calidad, bajo normas y estándares bien rigurosos para que puedan llegar a Europa, por ejemplo, a
a Asia o a Estados Unidos, entonces, pues, si se dan cuenta que países como Ecuador, por lo general, se encamina la gran mayoría de exportaciones al sector primario. ¿Mm? La gran mayoría de actividades económicas es sembrar, cosechar, cultivar. Entonces, vemos que económicamente no es tan conveniente, porque el cacao que yo mando de aquí a Europa me sale a centavos, pero la barra de chocolate que yo compro del extranjero me sale muy costosa y bastante costosa. Ok, bueno, entonces vemos aquí sector primario. El sector secundario, esto ya es o tiene que ver con la transformación de materia prima en productos elaborados o semielaborados. Entonces, yo puedo vender el cacao fino aroma, puedo vender también la pasta de cacao sin azúcar, sin ningún ingrediente para que sirva de base para ellos, ya lo vendo un poco más caro. ¿Ya? Entonces, el tercer sector o el sector terciario ya tiene que ver con la prestación de servicios. Por ejemplo, los bancos prestan servicios, las universidades, colegios, escuelas prestan servicios, servicio educativo, los transportes, los medios de comunicación también presentan un servicio. El turismo y los GATS, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado, la presidencia del Ecuador, todos prestan un servicio. Ellos corresponden al sector terciario. Y es más, me parece que una de las actividades que lo ubiqué para la unidad número 2, me parece que está relacionada con estos sectores, en donde los voy a mandar a ustedes a clasificar cualquier empresa que tengan ustedes a su alrededor en su entorno y ustedes identifican, esta es el sector primario, no, esta es el sector secundario, no, esta, ves, aquí en la esquina de mi casa yo tengo una farmacia y una farmacia es prestación de servicio, entonces del sector terciario. Si se dan cuenta, o sea, voy a hacer que ustedes pongan en práctica porque he querido que las actividades que ustedes van a desarrollar sean actividades muy fáciles, muy sencillas, muy prácticas, donde ustedes esta teoría del compendio lo lleven a la práctica y ustedes ya puedan diferenciar. Es bonito decir a su familia, miren, esta empresa que yo trabajo es del sector primario, del secundario, del terciario o del cuaternario, ¿ah? Porque también hay otro más. ¿Ya? El sector cuaternario es aquellos que se dedican a la investigación, desarrollo e innovación. Y aquí no les he puesto qué es. Pero bueno, no hay problema. Lo investigan, ¿no? Tenía que poner un poquito más extenso. Bueno, yo creo que voy a editar este contenido para ponerles también sobre el sector cuaternario. Y es más, hay autores que hablan del sector quintenario, o sea, ya metida la inteligencia artificial. Aquí en el sector cuaternario tiene que ver la investigación y la innovación, ya algo que tiene que ver con tecnología. Pero en cambio, el quinto sector ya más es ¿cómo es? Vamos a ver. Ya tiene que ver más con... En el Ecuador solamente están reconocidos los cuatro. Miren, primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, es de la selva, por ejemplo, talar árboles. Secundario, la industria, la construcción, todo lo que tiene que ser un proceso. Terciario, el comercio, servicios, transporte, turismo. Solamente esto está aquí en el Ecuador, ¿ya? Pero, ver, miren, aquí está. Mira, adicionalmente, algunos modelos incluyen sector cuaternario que se enfoca en la investigación, desarrollo de tecnología e innovación y el quinario que involucra actividades relacionadas con la cultura, entretenimiento, educación, pero más es con las sensaciones del ser humano.
Porque acuérdense que en el sector terciario ya hablan de turismo, del sector turístico, que es servicio, ¿ya? Y también del sector quinario hablan de actividades relacionadas con cultura, entretenimiento y educación. En parte tiene que ver, si se dan cuenta, con lo que ya se está poniendo en el sector terciario. Perfecto. Listo. Por aquí les he dejado algunos enlaces para que ustedes pues sepan diferenciar qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, acuérdense, se saca a través, pues, por aquí está, de bienes y servicios, es lo que otorga el Servicio Interno Bruto. También hay algo que se llama la balanza comercial de los países, que ahí sí es sumar y restar los ingresos por exportaciones e importaciones. ¿Mm? Un país que tenga una balanza comercial positiva es aquel que exporta más, o sea, genera más dinero por exportaciones de lo que gasta por importaciones. Eso es lo idóneo, ¿ya? Pero a veces hay muchos países en vías de desarrollo que necesitamos tecnologías, por ejemplo, necesitamos productos elaborados que no los elaboramos en el país, entonces comenzamos a importar y traer. Ahorita con esto de Temu, Chain y todo eso, importamos mucho. Importamos ropa, importamos productos, importamos cualquier tipo de cosas. ¿Mande? No, pero tranquilo. Aquí al ladito. Sí, ok. Disculpe, era un compañero. Entonces, en el momento que nosotros inconscientemente compramos, porque sale súper barato, me sale a centavos, lo que aquí en el país me cuesta, no sé, $5, ¿ya? Entonces comienzo a hacer pedidos. Significa de que gran parte del dinero de los ecuatorianos se está yendo a China, se está yendo a Estados Unidos, ¿ah? Por lo general, porque yo estoy trayendo, importando productos elaborados de otros países para mi país. Entonces, la balanza comercial va a estarse incrementando por la cantidad de productos que yo estoy exportando, perdón, que estoy importando, y los que exporto se mantienen en el mismo nivel de exportación, porque no es que están incrementando el nivel de exportación de los camarones, de las flores, de las frutas, ¿ya? De las frutas exóticas. Si ustedes se van a Europa, si ustedes se van a Estados Unidos, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a China, a la parte oriental, háganlo. Y ustedes pueden darse cuenta de qué tan caros son los productos, las frutas exóticas, que nosotros lo tenemos en el patio de nuestra casa, que tenemos un mango, que tenemos un tamarindo, que tenemos una papaya, ¿eh? Que tenemos una manzana, una fresa, barato, un guineo, y allá es sumamente costoso. ¿Mm? Ok, perfecto. Retrocediendo, viendo acá, esa balanza comercial, el país necesita que la balanza comercial o esté equiparada, casi la misma cantidad de importaciones y exportaciones, o que las exportaciones sean mucho más de lo que yo traigo al Ecuador, de lo que yo importo, ¿ya? De las importaciones. Perfecto. Bueno, este análisis PESTEL, yo se lo voy a explicar en la unidad número 2. Eso también tengo que quitarlo acá y ponerlo allá, porque en la unidad número 2 justamente vamos a hablar de estos factores externos, cómo afectan a la empresa. ¿Mm? No es simplemente poner una empresa porque me da la gana, no. Tenemos que analizar qué pasa en el Ecuador, qué pasa en el mundo, para ver si conviene o no conviene, para ver de qué forma va a afectar. Por ejemplo, esta pandemia, ¿de qué forma está afectando a las empresas esta pandemia? Vamos a ver. Perfecto. Esto allí, como les dije, porque esto es parte de la unidad número 2. Ok, por aquí hay un marco institucional y políticas de fomento productivo que existe en el Ecuador. Significa quiénes son los responsables en el Ecuador de que existan compañías y empresas, la superintendencia de compañías, la Corporación Financiera Nacional, que es la que financió las exportaciones de mi ex profesor, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, porque cuando ustedes diseñan, estamos hablando de investigación, innovación y desarrollo, el ejemplo de Eurofish, de la tunera, en el momento de que ya tienen una receta precisa, ellos esta receta la pueden patentar en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
porque es una receta que ellos crearon, claro, crearon bajo pedido, pero es una receta de ellos. Entonces, las personas que hicieron el encebollado enlatado, por ejemplo, ellos tuvieron que patentarlo para que otras personas no le roben la receta. Y si le roban la receta, puede demandarlos. Ahora, que otra tunera genere otro encebollado de otra marca con otra receta, sí lo puede hacer, pero no con la receta de ellos. Listo. Y bueno, recordar de que todo tipo de políticas, en este caso del Ecuador, tienen que estar enlazadas con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, ahorita con nuestro presidente reelegido. Él tiene que, bueno, él no, el equipo de la Secretaría de Planificación, las EMPLADES, tiene que establecer un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Por lo general, estos planes de desarrollo, ¿se acuerdan del Plan Nacional de Buen Vivir? Del Plan para toda una vida. Y el otro era el plan de, bueno, todos tienen distintos nombres. En este caso, todos son planes nacionales de desarrollo porque todos estos planes de desarrollo son los que encaminan a todos los gobiernos, a todas las instituciones educativas, a todas las empresas. Todos tenemos que conocerlo, saberlo, porque tenemos que basarnos en lo que dice allí, ¿ya? Si, por ejemplo, hace algunos años atrás, más de 10 años, se hablaba de la nueva matriz productiva. Si hablaban de la nueva matriz productiva, significa que dejemos de ser, como Ecuador, un país exportador de los commodities. Esos commodities es justamente la materia prima. Eso es otro término como... Eso es un término que también ustedes tienen que familiarizarse con los commodities. Los commodities son los productos que por lo general exportamos. Países como Ecuador, o sea, productos primarios, del sector primario. Exportamos maíz, exportamos banano, exportamos crudo de petróleo, no procesado, ¿eh? Exportamos trigo, exportamos soya, bueno, exportamos hasta el oro, ¿ya? ¿Para qué? Para que después les están en la parte de tecnología, transformen los hilitos de oro en parte de nuestros celulares, nuestras computadoras, porque nuestras computadoras tienen cobre, tienen oro, pero así tan finito porque son parte de las cositas que van internamente y necesitan de ello. Entonces, nosotros proporcionamos la materia prima, el producto primario, el que extrajimos de nuestro suelo, de nuestra tierra, para que otros países lo transformen. Todo esto son commodities, los commodities, los que sirven de materia prima para, pues, generar otros productos. Miren, los commodities son materias primas o bienes básicos que se comercializan en el mercado, generalmente sin procesamiento adicional. ¿Mm? Pueden ser agrícolas, pueden ser energéticos, pueden ser metálicos. Oro, plata, cobre, petróleo, gas, trigo, maíz, cebada, soya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro término que también tienen que aprenderse. Yo les puedo, estos términos que les estoy diciendo a ustedes, les puedo preguntar en el test o en el examen también. Y les pongo, ¿qué son los commodities? Y les pongo algunas opciones para que ustedes elijan cuál es la correcta. Entonces, es importante este conversatorio para que ustedes, pues, puedan darse cuenta, aquí estamos, darse cuenta de algunas cositas que van surgiendo y que son necesarias, ¿no? Toda empresa, toda institución educativa, todo ecuatoriano tiene que alinearse al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que nos toque, estemos a favor o estemos en contra, somos parte de ese gobierno. Y una vez que una persona asume su época de gobernar, pues tiene sus proyectos y tiene su direccionamiento y la inversión que hace o todos los ministerios se van a enfocar a hacer posible que ese plan de desarrollo se ejecute, se cumpla. Ahí hay muchas posibilidades para las empresas o para los emprendimientos. Por eso siempre tenemos que estar al tanto nos gusta o no la política, tenemos que estar al tanto siempre de lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro entorno,
y de cuál es el direccionamiento o las promesas, y si se cumplen o no, ¿no? De los distintos gobiernos. Y bueno, para finalizar, tema número 3, algo muy bonito, es sobre responsabilidad social y empresarial. Siglas RSE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siglas ODS. Cuando preparé el compendio, me pareció muy importante que ustedes conozcan desde el primer nivel estos términos, porque, por ejemplo, una excelente estudiante que fue tutorada mía desde el primer nivel, fue alumna mía en sexto y en séptimo, y ella me quiere mucho, me aprecia mucho. En algún momento me dijo, ingeniera, dice, quisiera que usted me ayudara a saber qué tema de investigación yo puedo desarrollar para titularme. Y yo le dije, haz algo de RSE. Y me queda mirando. Y era muy buena estudiante. Era una estudiante que tenía beca por excelencia académica. Y bueno, también por nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Entonces, no sabía ella que era RSE, responsabilidad social empresarial. Entonces, allí voy. Me dio, dice, vergüenza ajena, pero vergüenza ajena de la misma carrera, porque ¿cómo, si estamos en administración, los términos que yo les he estado diciendo, ustedes lo tienen que dominar, ¿no? ¿Ya? Pero RSE, si alguien le dice a ustedes, RSE, ustedes ahorita ya saben que es responsabilidad social empresarial, ¿ya? Entonces, es como la empresa es responsable socialmente. Y hablando de la sociedad, estoy hablando del ambiente, de la cultura, del entorno. ¿Mm? Esa es la responsabilidad social empresarial. ¿Con quién? Con el cliente interno y con el cliente externo de la empresa. ¿Mm? Imagínense que yo tengo una empresa que esté contaminando tanto que mis propios trabajadores se están intoxicando y se mueren. Hace algunos años atrás, escuché, porque mi hermana trabaja en Agripac, y escuchaba que un compañero de ella se había muerto porque él entró a un silo donde está el maíz con esos químicos, esos venenos, ¿ya? Y los ventiladores que tiene ese silo no funcionaban. Entonces, ese, ese veneno que le ponen al maíz para que no se lo coman las aves, lo intoxicó y el muchacho se murió ahí mismo. O sea, qué tremendo lío para la empresa Agripag de esa época. Ya estamos hablando, no sé, unos 20 años atrás. Pero, o sea, una empresa no puede darse el lujo de que su empleado, haciendo las labores que le corresponde, le pase cualquier accidente. La empresa tiene que asumir y tiene que evitar que exista ese tipo de riesgos. Tiene que tener su plan de contingencia de riesgos, tiene que tener un área ventilada que se mantenga con los niveles adecuados de luz, de ventilación. Bueno, dependiendo del tipo de servicio, de productos que se elaboren, pues todo eso tiene que ser controlado, tiene que ser vigilado. Eso es parte de la responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, hoy por hoy, que estamos hablando bastante de la inclusión, las empresas tienen que tener por lo menos un baño de acceso para personas que utilicen sillas de ruedas y también rampas para que puedan entrar y salir. Sea que tengan trabajadores en silla de ruedas o sea que tengan clientes que vengan con silla de ruedas y puedan movilizarse por las áreas en las cuales pues deben de movilizarse. Eso es parte de la RSE, responsabilidad social empresarial. Es la responsabilidad que tiene la empresa con no solamente con sus trabajadores, sino también con su entorno. O sea, que si yo pongo una empresa, por ejemplo, Pronaca en el momento de que va a elaborar sus productos, acuérdense que ellos tienen sus granjas de pollo, tienen sus granjas de cerdo, aparte que también compran a personas que también pues tienen sus criaderos de cerdo y de pollo. Pero ellos también tienen sus fincas y esas fincas también contaminan. Entonces, a veces contaminan
los mismos ríos, las mismas tierras que están cercanas. Ellos tienen que tener sus prácticas de responsabilidad social, empresarial, responsables. Ellos tienen que hacer, pues, algún filtrado, alguna depuración, tienen que tener algo que hagan a favor del medio ambiente, que compense también a esa población que está cerca de ellos, porque de una u otra forma, pues, están afectando su normal ritmo de vida. Entonces, todo eso, dice, bueno, yo trabajo en esto, no puedo evitar contaminar, pero voy a tratar de contaminar menos, pero les voy a compensar a la población de esta manera. Les voy a poner una escuela, les voy a poner un subcentro, les voy a apoyar en las actividades sociales, culturales, económicas, bueno, etcétera, etcétera. ¿No? O les voy a vender a ellos a un precio mucho más económico para que ellos pues puedan tener acceso, aparte que les doy fuente de trabajo. Entonces, ver de qué forma se puede compensar esta situación, ¿ya? Eh, Hay empresas, por ejemplo, socialmente responsables, que en vez de tener una chimenea que bote un humo que contamina, ya adquiere nueva tecnología y utiliza una especie de filtros para que el humo que salga no salga tan negro, no salga tan contaminante. También tienen empresas manejo de residuos de aguas para que tampoco esas aguas vayan a contaminar. Por ejemplo, las atuneras. Yo me acuerdo cuando yo era joven, como ustedes, cuando yo era joven, iba a Manta y yo veía que esas atuneras directamente botaban todos los residuos apestosos de tripas de pescado y todo eso al mar. Eso de allí, hoy por hoy ustedes ya no ven eso. Antes uno pasaba y uno olía, apestaba y aparte veía cómo había ese tipo de inconsciencia, de lo más barato, lo más económico, botarlo al mar. Sí, pero estás contaminando. Ya no pueden hacer eso. Serán multadas, serán censuradas, serán cerradas, si es que hacen eso. O sea, la empresa hoy por hoy, las leyes lo obligan a ser socialmente responsable. RSE, socialmente, responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Perfecto. Y también culminamos con lo que es ODS. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17. Por aquí están. Estos de aquí son generados o constan, ¿ya? ¿Qué pasó? En el 2019 se reunieron por medio de la UNESCO muchos países, ¿ya? Perdón, por la ONU. Se reunieron muchos países. ¿Qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a analizar y crear la Agenda 2030. ¿Qué significa? ¿Qué acciones tiene que hacer todos los gobiernos, todo el mundo, todo habitante de este planeta Tierra hasta el 2030? Por eso es Agenda 2030. ¿Qué hay dentro de la agenda? Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El por qué aparecen estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ya? Si yo busco acá ODS, aquí me están hablando nuevamente de lo mismo. Pacto Mundial, ODS Ecuador, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL. Y ahí sucesivamente, pues, muchas personas van a hablar de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque esta es nuestra brújula. Así como les dije, que el Plan Nacional de Desarrollo es algo que todos los ecuatorianos tenemos que conocer y en base a eso saber cómo proceder y actuar durante los años de gobierno, así y saber que el gobierno va a trabajar de esa manera, todos los ministerios van a enfocarse al logro de ese Plan Nacional de Desarrollo. Esto de aquí es, en cambio, a nivel mundial. Estos ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, son, como quien dice, la obligación que tiene todo habitante de este planeta a poder cumplirlo y poder aportar con ellos. Aquí se habla de 17 principales temas que generan problemas mundiales y se quieren resolver, ¿ya? Entonces, la ONU lo que quiere es aportar al mundo
que identificaron. Principal problema del mundo. Todavía en el 2025 hay personas que se mueren de hambre. Literalmente se mueren. Entonces, el principal objetivo es el fin de la pobreza. Si Ecuador, que es un país exportador de productos primarios, ¿verdad? Nosotros con la producción de nuestro sector primario, nosotros estamos prácticamente aportando al fin de la pobreza al seguir produciendo. Pero bueno, también hay otras estrategias que se utilizan. Si yo pongo un restaurante, aunque estoy cobrando, pero estoy contribuyendo en parte, perdón, al cero hambre, perdón, al número 2. ¿Ya? Pero yo, por ejemplo, yo puedo poner un restaurante y yo les digo, como parte de mi innovación, digo, a ver, todo de mi responsabilidad social empresarial. Todo lo que ustedes consuman, el 1% va a ir para las fundaciones que trabajan con las personas más pobres del Ecuador o con los niños de extrema pobreza del Ecuador. ¿Mm? Quizás voy a aportarlo, voy a donarlo a SOS, Aldeas Ecuador. Está haciendo ese restaurante socialmente responsable. Y la persona, y es más, hay ciertos establecimientos que ahí hay un cartoncito, no un cartoncito, un contenedor que dice allí, si usted quiere donar ¿ah? a las aldeas SOS, ponga su donación aquí. Perfecto, ¿ya? Entonces, se está la empresa en sí, en este caso, ese ejemplo de un restaurante, está siendo socialmente responsable y aliándose con la pobreza porque está contribuyendo para el comedor que es gratuito para los indigentes o para los ancianitos o para los niños de la calle, ¿ya? Para el orfanato de fulanito de tal. O sea, están aportando al fin de la pobreza. Ok, también está cero hambre, ¿ya? Bueno, acá el orden lo da la relevancia. Hay más gente pobre en el mundo de los que se mueren de hambre, pero también hay gente que se muere de hambre. También pues ellos apuestan a la parte de salud y bienestar. Entonces, ¿cómo la universidad está aportando a la salud y bienestar? Hay un proyecto que se llama la Universidad Saludable. Y aquí en la Universidad Saludable están ellos qué sé yo, mejorando el área de gimnasio y aparte en el jardín botánico se dan clases de tai chi, bueno, ¿cómo que se llama? De yoga y de muchas cosas más. O sea, se está promoviendo esto de salud y bienestar. También tenemos aquí la unidad de bienestar estudiantil, que también nos vinieron el semestre pasado, nos vinieron a pesar a todos los docentes. Y a mí ya me dijeron, usted está gordita, tiene que ir a la nutricionista, que aquí mismo, sin costo alguno, lo tenemos. No he ido, tengo que ir. Pero si se dan cuenta que de una u otra forma, las mismas empresas tienen que preocuparse por la salud y bienestar de sus trabajadores, pero también del entorno. Educación de calidad, por eso es que nosotros nos mandan a profesionalizarnos, a estudiar doctorados, maestrías, para nosotros tener más calidad y ofrecerles a ustedes mayor calidad en la educación. Igualdad de género, también, porque nosotros, si se dan cuenta, hablando a través del gobierno, siempre se pone un hombre a una mujer o una mujer y un hombre, ¿ya? O sea, hay leyes que dicen de que siempre hay que poner en forma equitativa hombre, mujer, mujer, hombre, en toda una nómina tiene que haber esa equidad, ¿ya? Esto de agua limpia y saneamiento, lo que yo les decía que hacen las empresas, que a veces ellos diseñan instalan su propia planta potabilizadora de agua para que el agua que ellos arrojen nuevamente al río no sea tan contaminada, ya llegue con menos contaminación. Energía accesible y no contaminante, son las energías limpias. Nosotros en Ecuador nos estamos quedando en esta materia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Ecuador queda en medio de la esfera terráquea, o sea que uno de los países que más sol recibe durante todo el día es Ecuador. Si ustedes, no sé si alguno de ustedes viva en España, a veces tenemos estudiantes de España, ¿ya?
o de otros países. Pero si ustedes están en la parte norte o en la parte sur, en el cono norte y cono sur de la Tierra, ustedes se van a dar cuenta de que hay ciertas temporadas entre invierno, verano, otoño y primavera, porque todas son de las 4 estaciones, que anochece más tarde. O sea, a veces hay ciertos países que son 12 de la noche y todavía tienen sol. ¿Ya? Entonces, a veces amanece, o sea, esos horarios son como que más locos de los que sale el sol. Por eso es que ellos mueven su zona horaria, su franja horaria, 1 hora, 2 horas, ¿ya? En cambio, Ecuador no. Ecuador nunca movemos nuestra franja horaria. Siempre va a ser las 9 de la mañana, siempre va a ser las 9 de la mañana, en cualquier lado de Ecuador. Y nomás tenemos 2 estaciones, invierno y verano, y siempre vamos a tener sol. Que a veces sí vemos que se demora un poquito en anochecer, pero qué sé yo, ¿qué? 6:30, 7 de la noche y ya está oscureciendo. No es como en los otros países. Entonces, si tenemos la mayor cantidad de sol durante el día, pues no aprovechamos ese recurso natural para tener energía solar. Es muy poco. Recién como que con estos cortes energéticos que hubo en el último año, es que por ahí hemos estado empezando como que ciertos productos que tienen paneles solares a utilizarlos un poquito, ¿no? Tenemos ríos, bueno, sí tenemos la energía nuestra, es energía hidráulica a través de los ríos, de los cauces de los ríos, pero todavía nos falta abastecer de más electricidad hidráulica, energía hidráulica a todo el Ecuador. Y peor, un plan de contingencia cuando hay sequías, que es lo que nos pasó meses anteriores. Tenemos volcanes y ahí hay energía geotérmica. ¿Mm? No la sabemos aprovechar. Tenemos el mar, tenemos olas, ahí también hay energía cinética, me parece que es, ¿ya? O sea, tenemos aire, viento. Hay ciertos lugares, ciertas zonas que hay bastante viento. Nosotros no, porque Puerto Viejo está en un valle, no hay mucho viento, pero hay poblaciones que sí están en lugares donde están arriba y hay bastante circulación de viento y podríamos utilizar energía eólica. Entonces, tenemos recursos naturales para poder generar energías limpias, ¿no? Que no las estamos utilizando o aprovechando como Ecuador y deberíamos, porque eso es parte de la obligación que tienen todos los países, desarrollar ese tipo de energías alternativas, limpias, que no contaminen. Ok, trabajo decente y crecimiento económico. Eso es uno de los objetivos relacionados directamente con la carrera. Porque si nosotros generamos emprendimientos, estamos generando trabajos decentes, pagándoles un salario adecuado a nuestros trabajadores, no explotándolos. Entonces somos parte del crecimiento económico, estamos aportando al desarrollo local y al desarrollo del país con nuestros emprendimientos. Y ustedes, cada semestre se les va dando pastillitas para que vayan aprendiendo a emprender, para que tengan todas las habilidades y los conocimientos para hacer sus propios sueños y negocios, que desarrollen sus propias ideas innovadoras. También para que trabajen en una empresa, no hay problema, pero que también pues dentro de la empresa en que trabajen ustedes vayan generando cambios positivos. Eso es lo interesante. Bueno, tenemos lo que es la industria, innovación e infraestructura. También estamos relacionados, si es que nuestro emprendimiento o donde nosotros trabajamos tiene que ver con procesamiento de algo. Porque puede ser una empresa, un emprendimiento de comercialización o puede ser un emprendimiento de dar servicios. Ahí ya no estamos hablando de industria, ¿no? Ok, reducción de desigualdades. Esto aquí es principal porque tradicionalmente, históricamente, había desigualdades no solamente entre hombres y mujeres, sino que, por ejemplo, decíamos, no, los indígenas solamente son para cierto tipo de trabajo, los campesinos son solamente para estar en el campo, los cholos son solamente para estar pescando, ¿ya? O sea, los afrodescendientes solamente son para este tipo de tareas. O sea, habían desigualdades. Es más, también hablando de preferencias sexuales, había desigualdades, es decir, uy, no, tú porque tienes otra tendencia sexual, entonces no puedes venir a perturbar el entorno. O sea, ya todas esas desigualdades que tradicionalmente existían ya no deben de existir. Se aprecia al ser humano por lo que es, no por el color de la piel, por la raza, por la actividad que desarrolla o por su historia cultural. No, todos somos valiosos, todos somos iguales,
todos tenemos la misma potencialidad y todos merecemos, pues, tenemos el mismo tipo de derechos. Comunidades sostenibles, ¿qué significa? Que las ciudades no contaminen. Esto significa, o está relacionado a crear ciudades inteligentes, en donde, pues, se viva en armonía con el medio ambiente. Consumo, producción y consumo responsable para no desperdiciar. Imagínense del capitalismo que hablábamos en antes. A veces, en ciertos países, tanto es el capitalismo llevado al extremo que, por decir, les sale más beneficioso. A ver, me voy directamente a Estados Unidos. Si en Estados Unidos una camisa me vale $1, pero tener tiempo que no tengo porque estoy trabajando, tengo 2 o 3 trabajos para ir a la lavandería, a la tintorería, a gastar mi tiempo, que allá el tiempo es dinero, ¿ya? Para limpiar, ¿ya? Y peor, o sea, para limpiar mi ropa, y eso me cuesta $5, lógicamente, ¿qué es lo que me sale más beneficioso en ese tiempo? Consumir más. O sea, yo me pongo una camisa que vale $1 y al siguiente día, en vez de lavarla, la boto al tacho de la basura y está nueva. Y me compro otra de $1 porque me sale más barato comprar, consumir. Eso es una sociedad consumista, capitalista consumista al extremo, en donde consumo, 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 consumo y voto, 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 voto. Genero mucho consumo. La comida, medio como, ahí lo dejo y eso queda allí. Por lo general, ¿qué pasa con el ecuatoriano? Por lo general, ¿no? No siempre, pero ¿qué pasa con el ecuatoriano? Si sobró comida, oiga, póngamelo en un contenedor, póngamelo para llevar. Y al siguiente día para recalentado, o aunque sea para la mascota. Pero nosotros, creo, no sé ustedes, pero yo creo que esa práctica sí es frecuente de los ecuatorianos, ya, de la gran mayoría, no de todos, pero sí de la mayoría. Y de verdad que o sea, a veces tú ves que otra persona deja todo eso enterito allí y ni siquiera se lo lleva. Entonces, ay, qué desperdicio. Cuánta gente pobre, cuánta necesidad de hambre, cuánta gente se muere de hambre a nivel del mundo. Y siempre los papás te dicen eso. Come toda la comida, porque si no, dice, cuánta gente, niños del África que se mueren de hambre. O sea, te acostumbras a, o que comes todo, o te lo llevas y ya, para el desayuno, para los animalitos, no sé, para el amorcito, qué sé yo. Mi esposo siempre que llega un poquito tarde, porque está jugando fútbol con los amigos, se van a comer después de jugar fútbol, siempre me va trayendo alguna cosita. Entonces, para la esposa, no diga nada porque ya tarde. Bueno, chicos, entonces, qué bonito estar con ustedes. Disculpen que también me haya extendido, porque acuérdense que aquí estamos abarcando, hicimos una retroalimentación de toda la unidad, incluyendo pues la última parte que era esta. Y bueno, por ahí salen algunas cosas como acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, todo esto está relacionado con pues preservar las reservas naturales que tiene el mundo, que tiene el país, que tiene en este caso pues la tierra, porque ustedes saben que la tierra, así como estamos consumiendo y estamos contaminando, estamos destinados a que pronto se acaben los recursos naturales. Por eso Elio Most está buscando, está haciendo, ¿cómo es que se llama? Como buscando cómo poblar otros países, la luna y todo eso, bueno, tratando de adelantarse. Hay muchas películas que ya están hablando de catástrofes, de quedarse la Tierra prácticamente sin recursos y cómo las personas tienen que buscar otros lugares, otros planetas para poder sobrevivir, ¿no? Un poquito de fantasía, pero basado en la realidad. Y pues se finaliza con paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr estos objetivos. Porque esta responsabilidad la tienen todas las personas, no solamente las empresas. Todo ser humano que tiene un pie en este planeta debería de conocer qué son los ODS. Y miren, para finalizar, mis estudiantes de sexto semestre y de séptimo semestre de la carrera presencial, siempre les pregunto, no saben, a no ser que hayan sido estudiantes míos. Así que ustedes, que son estudiantes míos, ya saben qué es un ODS, qué son los ODS, qué es RSE. Así que el día de mañana ustedes perfectamente
siempre traten de los trabajos de investigación que les manden profesores, su trabajo de tesis, de titulación, vincúlenlos siempre a los ODS, especialmente a los ODS, porque si se dan cuenta que al cumplir los ODS están siendo socialmente responsables y están cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo también. O sea, de una u otra forma, pues, están interconectados. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿O damos por concluida ya la clase? Último aviso. Próxima semana, ya mismo le doy paso a María Elena, la próxima semana no tenemos clase, pero sí, por favor, necesito que se conecten a las 4 de la tarde porque vamos a tener un encuentro con todos los estudiantes de primer nivel de la carrera de administración en línea. Vamos a dar, van ustedes a conocer quién es su vicedecana, a darle algunas pautas a ustedes sobre las tutorías, sobre los servicios gratuitos de la universidad, sobre algunos procedimientos que ustedes pueden, pues, beneficiarse en su momento de causa. Va a ser una charla informativa para todos los estudiantes de primer nivel de administración. Así que me gustaría verlos conectados a todos ustedes. Igual va a estar muy, muy interesante para su vida académica. María Elena, contigo culminamos. Cuéntame. Buenos días, Lice. Una consulta. Yo envié mi tarea el día de ayer, pero antes de enviarla, yo envié el link a mi WhatsApp para ver si me abría la tarea. Y me abrió, pero al momento de ya generarla en el PDF, al abrirla, me salía que no se encontraba la página. O sea, en este caso yo hice en Canva. Lo que no sé si de pronto a usted al abrir también le presente ese problema. Mira, puede ser que copiaste mal el enlace. Lo que pasa es que a veces cuando uno mismo hace el trabajo, tú copias un enlace que sale con dentro, dice edit, es para editar, y tú lo abres en otra pestaña, sí te va a abrir a ti. Pero si otra persona, que no eres tú, quiere entrar, no les vas a, no, o sea, te va a botar directamente al Canvas principal, a la página principal de Canvas para que entre a la cuenta, pero no va a entrar a tu trabajo. Entonces, por seguridad también, lo que podrías hacer, María Elena, es enviar por interno el enlace de tu Canvas. ¿Mm? ¿Ya? O sea, todas las personas pueden enviar, puede que sea en el chat grupal, pero mejor puede ser también de forma individual. ¿Ya? Ojo, los que me envíen el enlace, solamente el enlace en forma individual, pónganme también la carrera, porque como yo les doy a los estudiantes de turismo, a los estudiantes de trabajo social, entonces cuando ustedes me escriben en el chat de manera personal, no sé con quién estoy hablando, o sea, en el sentido de con qué carrera y qué tarea corresponde. Entonces, ponme allí, por ejemplo, María Elena, tú me escribes en el chat de Google, ¿ya? Y me pones allí, o tal vez puede ser ¿cómo es que se llama? En el foro del aula, en mensajes en aula, ¿ya? Pero preferiría que mejor sea en el chat, porque yo ese enlace, yo no, ese mensaje, yo no lo abro hasta el momento que esté calificando. El momento que esté calificando, allí sí comienzo, intento ingresar desde tu enlace y si no me abre, te busco en el chat. A ver dónde estás y le doy clic ahí en el chat para poder entrar. Igualmente, cuando yo estoy calificando y yo veo que algún enlace no me abra y no me han puesto otro enlace así en el chat, yo les voy a ir poniendo en el chat grupal, este enlace no me abre, y le pongo el nombre y apellido de la persona para que me pase el enlace real y yo pueda ingresar. ¿Ah? Listo. Nada más. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 4 de la tarde. Bye bye.